Muchas gracias a todas. Empiezo yo con esta sesión inicial que nos toca a Sonsoles y a mí por segundo año consecutivo. Muchas gracias por venir y bueno, vamos a ver de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Como adelantó Silvia, pues tenemos el privilegio de abrir este nuevo curso y además con un tema muy introductorio, muy bonito. Anticipo que os van a surgir muchísimas dudas, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Vamos a hablar de compliance penal. Y hemos decidido empezar por este tema porque el compliance penal es un poco lo que más miedo da, ¿no? El tema penal, pues alguna persecución por las autoridades siempre es lo que más llama la atención, ¿no? En el tema de penal, en el tema de compliance. Entonces, vamos a tener una visión un poco más amplia del compliance y luego vamos a dar la visión más concreta sobre lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas en este ámbito. A ver, esto no se cambia. Vale. Vale, pues entonces, ¿qué temas vamos a tocar hoy entre Sonsoles y yo? Vale, al principio vamos a empezar con una introducción para ver qué es el compliance, qué significa, ¿no? Para dar unas notas introductorias. Vamos a ver la responsabilidad penal de las personas jurídicas de una manera, vamos a intentar que sea amena y no muy jurídica, ¿no? Para intentar transmitir un poco cuáles son los principales riesgos penales, sin entrar en una materia tan técnica ni explicándolo como se lo explicaríamos a estudiantes de Derecho, por supuesto. Y luego vamos a entrar en la otra cara de la moneda, por así decirlo, del compliance penal, la parte preventiva, ¿no? ¿Qué es el compliance? Y en especial, ¿qué es el compliance para las entidades sin ánimo de lucro? ¿No? Porque nuestra experiencia como abogadas en una firma como Clifford Chance va más ligada al tema pues, puramente corporativo, ¿no? Siempre estamos hablando de entidades cuyo principal fin es generar más ingresos, ¿no? Y aquí estamos hablando de un sector muy bonito, pero un sector que también tiene sus peculiaridades a la hora de hacer compliance y a la hora de cumplir con los requisitos que se exigen en España. Vamos a hablar después de las mejoras prácticas y recomendaciones. Hemos intentado ser un poco prácticas en el sentido de qué es lo que tenemos que tener implementado para asegurarnos, ¿no? De que estamos cumpliendo con la norma. Y por último, pues vamos a dar unos supuestos prácticos que va a hacer mi compañera Sonsoles para ver qué es lo que opináis y un poco cómo actuar en una situación así. Empezando por qué es el compliance, por qué estamos hablando de compliance y por qué estamos hablando de compliance para entidades del tercer sector, sobre todo, ¿no? Hay varias noticias y esto ya es una realidad, ¿no? Que hablando de compliance, y hace 10 años empezábamos a hablar, bueno, los primeros quizás siempre han sido, ¿no? Los bancos en la vanguardia de todo tipo de regulación, porque es un sector hiperregulado, que les han seguido otros sectores, pero hasta hace unos años no veíamos tantas noticias en relación con el tercer sector, ¿no? Porque el compliance era una cosa, bueno, que estábamos implementando en España, pero que tampoco tenía esta incidencia que puede tener hoy en día, ¿no? Cada vez encontramos más noticias de que entidades del tercer sector necesitan tener esta regulación interna propia para protegerse, para intentar prevenir cualquier tipo de delito que se pueda cometer en su seno y además simplemente por contar con unos estándares éticos y en materia de regulación lo más altos posibles, ¿no? Para poder un poco liderar con el ejemplo, ¿no? Que no nos podemos dedicar a un tema tan trascendental que es pues los fines benéficos, por ejemplo, los fines de ayudar a los demás, sin nosotros primero ser los que vamos dando ejemplo, ¿no? Liderando con el ejemplo de haber cumplido con toda la normativa. Y desafortunadamente, parte de la normativa que os toca como representantes de entidades del tercer sector es pues tema de blanqueo de capitales, pues temas de compliance penal, sin que haya una obligación clara de tenerlo, pues por supuesto que tenemos que dar una imagen de que nosotros nos estamos preocupando y nosotros queremos una cultura ética dentro de la ONG. También, ¿por qué surgen también estos temas de compliance? Porque ha habido casos en los últimos años y antes, ¿no? Sobre todo, pues las fundaciones siempre han dado que hablar porque alguna vez, desafortunadamente, han sido utilizadas para fines un poco diferentes, digamos, a los que han sido creados, ¿no? Todo esto forma parte de lo que es la cultura de compliance. Cuando hablamos de cultura de compliance no hablamos simplemente de políticas, no hablamos simplemente de tener un canal de denuncias, estamos hablando de un conjunto de cosas
que engloban este término anglosajón que tenemos, o cultura de cumplimiento más español, que se refiere a una cultura, lo que se pretende es instaurar una verdadera cultura de cumplimiento, que no se trata solamente de yo estoy comprometido a la tolerancia cero hacia la corrupción, que esto os puedo asegurar que el 99% de las empresas en España lo pone en su código de conducta o lo pone en su política de anticorrupción, pero además de ponerlo por escrito, además de tener el papel, se trata de algo más, de ir un poco más allá, de tener unas verdaderas líneas de actuación interna y un convencimiento propio de la entidad que se están haciendo las cosas de la manera correcta y se están haciendo con una finalidad concreta. También esto forma parte del movimiento ESG, que ahora está muy de moda no hablar de esto, que es ESG por las siglas en inglés, que son environmental, tiene que ser, bueno, todo lo que es un poco proteger, digamos, el medio ambiente, ser conscientes de los riesgos medioambientales que tenemos y prevenirlos, social y de governance, que pues es todo el impacto que puede tener nuestra propia regulación en el sector, o sea, cómo nos estamos autorregulando de tal manera que no se permitan pues, comportamientos indeseados o cualquier irregularidad que se podía producir. Esto a modo muy introductorio. Entonces, entrando un poco en materia, porque somos conscientes de que lo que estamos contando por ahí a nuestros clientes o lo que estamos contando en la universidad no se aplica de tal manera, de la misma manera a las entidades del tercer sector, que como he dicho, tienen sus peculiaridades. Y estas peculiaridades, en general, para mí la primera y la más importante es que es la limitación de recursos, ¿no? Porque somos conscientes de que, bueno, que tenéis una infraestructura, y esto me lo podéis contar quizás mejor vosotros, pero somos conscientes de que tenemos una infraestructura muy limitada, tanto de recursos humanos como de recursos financieros, con los que hay que lidiar. Y además, a la vez, en los últimos años vemos que se está complicando cada vez más el panorama regulatorio, con lo cual lo que se nos exige como entidades del tercer sector sería cumplir con toda la normativa en materia de blanqueo, tener un canal de denuncia, tener nuestras políticas, tener nuestro código ético y toda esta historia que puede tener Iberdrola. Pero bueno, el problema es que Iberdrola tiene muchísimos más recursos, ¿no? Entonces, también hay que ser consciente de esto. Y yo creo que llegado el momento, que todavía no lo ha llegado, no ha llegado a un pronunciamiento en este sentido, pero que un juzgado lo tendría en cuenta, ¿vale? Entonces, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con sentido común, digo yo, porque tampoco se puede exigir a una entidad con 10 empleados pues tener un nivel de compliance parecido al de Iberdrola o de una entidad, pues una entidad cotizada, ¿no? No es realista. Y yo creo que tampoco es el objetivo, o sea que para no asustar un poco, es un poco lo que habíamos pensado, lo que vemos en la práctica y lo que tiene sentido común, porque al final el tema de compliance es muy de sentido común. Entonces, sin tener que estar asustado, lo que pretendemos con estas charlas y con lo que estáis implementando en vuestras organizaciones es un programa de compliance acorde al tamaño, a la finalidad y a la realidad de vuestras entidades. Por supuesto que va a tener deficiencias, por supuesto que no va a ser tan perfecto, que no digo que lo sea, el de Iberdrola, por ejemplo, pero que no tampoco hace falta, ¿no? Este es un poco el mensaje. Y luego, hablando del tercer sector también, tenemos un elevado impacto de cualquier riesgo reputacional por el efecto dominó que puede generar, ¿no? Como hemos dicho, una empresa quiere, a ver si me explico bien, quiere decir que el Banco Santander, por ejemplo, un banco reputado, da igual la entidad, en un banco muy reputado, si ocurre algún tipo de pues, infracción, bueno, por supuesto que tiene un impacto, pero en el tercer sector, teniendo en cuenta la finalidad con la que se está actuando, eso tendría un efecto devastador, ¿no? Con lo cual, yo creo que en este ámbito también se va a estar mirando con lupa, con lo cual hay que ser muy conscientes de los riesgos reputacionales. También el desarrollo de la actividad de la organización necesita una implementación de un programa, como ya hemos dicho, pero un programa diseñado acorde a la realidad de la organización, ¿no? Con lo cual deberíamos tener ciertos grupos de interés
muy, muy concienciados con esta misión. Esto es uno de los puntos fundamentales, porque también vamos a ver que vamos a hablar aquí del rol del compliance officer, que es como la persona interna que va a velar por todo el cumplimiento dentro de la entidad. Y también hay que tener en cuenta lo que he dicho al principio, la escasez de recursos. Entonces, ¿cómo conjugamos la independencia, la autonomía con la que tiene que actuar con la escasez de recursos? Es que, bueno, que tenemos 2 personas, es que no puede ser que se dediquen más recursos a esta función, por ejemplo. Y por último, la concienciación. Esto se está viendo, de hecho, últimamente hablando con compañeros penalistas, ya hemos comentado pues, un descenso importante en el número de asuntos que estamos comentando entre nosotros, que bueno, que perfectamente podría darse el caso de que se deba a esta función preventiva del compliance, que también se trata de concienciar sobre la necesidad de prevenir la, la comisión de delitos dentro de la organización. Yo no digo ningún caso ni mucho menos que las fundaciones, que las hay, también las habrá, están diseñadas, digamos, para delinquir. Puede darse el caso. Ahora estamos hablando simplemente desde el punto de vista preventivo, en el sentido de que por algún fallo dentro del sistema de controles internos se ha permitido cometer un delito. Por supuesto, estamos excluyendo de estas charlas todo tipo de fundaciones o de entidades del tercer sector que se han fundado con otras finalidades, que esto ya no nos compete, ¿no? Pero la prevención que tenemos y la concienciación que tenemos que tener en este ámbito es más bien desde el punto de vista organizativo propio. Quiere decir, si nosotros hemos puesto todos los medios necesarios para prevenir la comisión de delito, si al final no ha sido posible, bueno, lo importante es probar que hemos hecho todo lo posible para prevenir que esto ocurra, ¿no? Aquí voy a pasar muy rápido porque me resulta más interesante y creo que vais a aprovechar más otra parte de la presentación, pero algunos riesgos que tenéis, ¿no? Pues los riesgos generalmente pueden ser de varios tipos. Aquí hemos elegido unos cuantos, que no quiere decir que son todos, pero bueno, a modo ilustrativo, ¿no? Riesgos estratégicos. Por ejemplo, riesgo, pues la dificultad de transformarse, de estar al tiempo, ¿no? Cuando están sucediendo los cambios en la sociedad, y la dificultad de cumplir con los objetivos financieros. Esto pueden ser riesgos porque pueden ser tentadores a incurrir en ciertas conductas que podrían no ser lo más adecuadas posible. Riesgos operativos. ¿De qué estamos hablando? Operativos, pues por ejemplo, pensando en tema de ciberseguridad, de brechas de brechas de seguridad, en tema de pues una mala gestión de datos personales, que ahora sí que es muy importante y creo que vais a tener sesiones sobre esto, pero es bastante importante concienciarse que aparte del tema de prevención de blanqueo de capitales, que sí que es una de las partes regulatorias más fuertes quizás con la que tenéis que cumplir, el tema de protección de datos no es menos importante, con lo cual y la Agencia Española de Protección de Datos está cada vez más encima de poner sanciones. Entonces, bueno, pues estos son, por ejemplo, unos riesgos operativos, y para dar algún ejemplo de riesgos de incumplimiento, pues el mayor riesgo de cumplimiento desde el punto de vista de compliance es la comisión de un delito, porque este es el mayor riesgo de tener un procedimiento penal abierto, de ser condenada finalmente la entidad. Pero también cualquier riesgo reputacional que va vinculado, que veremos más adelante. Bueno, sin más, vamos a hablar un poquito del marco regulatorio. Marco regulatorio desde el punto de vista en general de las entidades sin ánimo de lucro, ¿a qué normativas se tienen que atener? Bueno, aquí hemos puesto a modo un poco ilustrativo varias leyes. Nosotras nos vamos a centrar en la segunda parte, ¿vale? Que es de lo que sabemos más. Entonces, las leyes con las que hay que tener muy presentes, ¿no? En materia de entidades sin ánimo de lucro. Es la Ley 50/2002 de Ley de Fundaciones, es el Real Decreto que desarrolla el reglamento de esta ley, que es donde básicamente, para los que no sepáis mucho de derecho, que es una ley que marca, digamos, los principios básicos, y luego el reglamento es el que lo desarrolla en muchísimo más detalle, ¿vale? Y luego, pues, normativa autonómica que haya en cada una de las comunidades autónomas, que ahí hay una casuística bastante grande, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos elegido aquí la Ley 1/1998 de fundaciones de la Comunidad de Madrid.
ley, pero que, insistimos, hay bastante más a nivel autonómico también. Y luego, a lo que voy, a lo que nos interesa en esta sesión, es la normativa en materia de compliance, ¿vale? La normativa, pues básicamente está, bueno, el compliance no está regulado en ningún otro sitio que no sea, pues, el Código Penal, ¿no? El Código Penal, la Ley Orgánica 10/1995, desarrolla en un artículo concreto cuáles son un poco los requisitos que hay que tener un programa de compliance, que esto lo vamos a comentar después. Y como he dicho, una de las partes bastante reguladas de la actividad que están desplegando en las entidades sin ánimo de lucro es la prevención de blanqueo de capitales, ¿vale? Y tenemos la Ley 10/2010 y el reglamento que la desarrolla. Y por último, también vamos a incidir en este tema, es la Ley 2/2023, que supongo que, bueno, que se ha puesto bastante de moda, así que supongo que conoceréis, sobre el tema que es reguladora de la protección de personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Este es como el título oficial. Realmente la llamamos cariñosamente entre nosotros la ley whistleblower, ¿vale? Que se trata de la ley de informantes y todo lo que tenemos que tener en cuenta con el canal de denuncias. También lo vamos a desarrollar. Pero bueno, pasando un poco a lo que os he dicho, de lo que os íbamos a hablar, que somos abogadas penalistas al fin y al cabo, pues vamos a hablar de la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Y por qué es importante el compliance penal? Pues ¿por qué es importante? Pues porque existe la responsabilidad penal de la persona jurídica en España. Existe, no ha existido siempre, desde 2010, cuando se introduce en el Código Penal por primera vez. Antes de 2010, básicamente el régimen era que y es de hecho un principio de derecho romano, que las sociedades no pueden delinquir, porque no tienen pues, voluntad propia, no tienen las herramientas, no tienen manos, no tienen cómo delinquir. Esto es lo que se entendía antes. Ahora se ha generado una ficción jurídica para decir que sí, que las sociedades, las entidades en general, y entre ellas las entidades del tercer sector, pueden delinquir. ¿Cómo pueden delinquir? Pues a través de las personas que las componen, por supuesto, porque al final una entidad no tiene voluntad propia en este sentido. Ahora veremos los requisitos, pero por ver un poco la evolución del tema de la responsabilidad penal que tanto dolor de cabeza nos ha traído y por qué estamos hablando de compliance, la evolución es la siguiente, como os he dicho, en 2010 se introduce, hasta 2015 no hubo grandes avances porque nos estábamos ubicando a ver qué estaba pasando. En 2015 sí que se incluyó una importante modificación del Código Penal en la que se preveía la exención de la responsabilidad penal por la existencia de un programa de cumplimiento, ¿vale? Entonces, por ello, a partir de 2015 empezamos, ya la tendencia se consolidó a hablar del compliance penal. ¿Por qué? Por un tema puramente, vamos, utilitario, ¿no? Porque si teníamos un riesgo de estar imputados o investigados en un procedimiento, nosotros como empresa, cosa que antes de 2010 no teníamos este riesgo, empresa o entidad, en 2015 vimos la oportunidad de también puedo prevenir esto, me puedo, por alguna manera decirlo, librar de la condena si con anterioridad a la comisión del delito he implementado las correspondientes políticas y medidas, ¿no?, de control y de supervisión que se necesitan para prevenir la comisión de este delito. Y si a pesar de todo esto se ha cometido un delito por algún miembro integrante de la entidad, pues ya no es mi culpa, desde luego, porque yo he hecho todo lo posible para prevenir. En 2016, bueno, esto en 2015 pues nos da esta maravillosa reforma del Código Penal, sin tener ninguna pauta, porque, bueno, lo veremos, que te da unos requisitos, pero sin más. Lo que sí nos ha servido a nosotros, profesionales de derecho, para poder asesorar y poder ayudar a los clientes, para poder guiarles por dónde empezar con esta prevención de delitos, que antes no existía, sí que nos ha ayudado muchísimo la circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado. Las circulares son, para entendernos, directrices que la Fiscalía General emite para que no solo los fiscales, sino también todos los operadores jurídicos sepamos qué podemos esperar, qué es lo que la Fiscalía va a ver bien, qué es lo que la Fiscalía va a ver mal y por dónde podemos, pues, un poco empezar a prevenir delitos. Entonces, en esta circular sí que se contenía un detalle un poco más
elaborado de pues, cuáles son los requisitos de los programas de compliance. Entonces, todo lo que os van a contar durante este curso y en particular pues, en esta sesión viene un poco inspirado, ¿no?, por las instrucciones de la Fiscalía General del Estado. Y hablando de la responsabilidad penal, como hemos dicho, la regulación está en el Código Penal, ¿vale? Es el artículo 31 bis del Código Penal y aquí hemos puesto el extracto, digamos, de qué es lo que dice, en qué situaciones se puede llevar a una persona jurídica, entidad, ante los tribunales como responsable de un delito. Pues en dos supuestos, básicamente. En el primer supuesto es cuando, como hemos dicho, la entidad es una ficción jurídica, no puede cometer delitos por sí misma. Los que cometen los delitos son los integrantes. Entonces, se generan dos supuestos en los que cierto tipo de integrantes podrían, con su actuación ilícita, podrían, pues, conllevar, ¿no?, esta responsabilidad penal. Primero, cuando los que cometen el delito son el administrador, directivo, representante, agente de la entidad, ¿vale? Estamos hablando de un nivel con apoderamiento, pues personas que sí que pueden tomar decisiones de forma individual o conjunta, ¿no?, dentro de la organización. Y sobre todo importante es que tiene que ser en beneficio de la organización, ¿vale? Este es un elemento muy importante en ambos casos. Bueno, ahora primero os comento el siguiente supuesto, ¿vale? Entonces, el primer supuesto es de administradores, apoderados, directivos, representantes legales, ¿vale? Personas que están actuando en nombre y por cuenta de la persona jurídica. Y el segundo supuesto es cuando son los propios empleados, cualquier empleado puede generar esta responsabilidad penal pero solamente en estos casos en los que sobre él no se haya ejercido pues, el suficiente control, vigilancia, supervisión que tenemos que tener para prevenir el delito, ¿vale? Entonces, no es automático, desde luego, pero muy importante para ambos escenarios es la premisa de que tiene que ser, y aquí lo vemos en premisa esencial, que tiene que generar un beneficio directo o indirecto para la entidad. O sea que no podría generarse responsabilidad penal de la persona jurídica por hechos que se hayan generado en su perjuicio. Típico caso que estoy pensando, un fraude interno. Un empleado se ha llevado dinero, con lo cual, bueno, pues han fallado los controles porque se ha podido llevar dinero de la caja o haciéndose una transferencia o fingiendo un contrato. Sí, han fallado los controles, pero al fin y al cabo, como la propia entidad no se ha visto beneficiada, pues no estamos hablando en ningún caso de responsabilidad penal de la persona jurídica. Esto es muy importante. Y luego tiene que ser en nombre y por cuenta de la persona jurídica. Tiene que actuar representando la persona jurídica. Muchos casos pues, nos dan consultando, bueno, es que un empleado ha robado algo o ha hecho algo dentro de la organización, pero bueno, es que si no está actuando en el ámbito de su representación, en el ámbito o por cuenta de esta persona jurídica, pues no se podría llevar a cabo este traslado de responsabilidad. Otra cosa importante es que, a diferencia de otros modelos, como por ejemplo puede ser el modelo norteamericano, en España las entidades solamente pueden ser responsables penalmente por un listado de delitos, no por todos los delitos, ¿vale? Y este listado de delitos está enumerado, bueno, más me gustaría a mí enumerado, no, está por todo el Código Penal, entonces no hay un listado claro, pero sí lo estamos consiguiendo, ¿no? Porque básicamente cada delito, como está organizado el Código Penal, es que cada delito que sí que conlleva la responsabilidad penal de la persona jurídica tiene un párrafo diciendo que además las personas jurídicas podrían ser responsables, ¿vale? Entonces ya lo veremos cuáles son, pero bueno, por ejemplo, para dar un ejemplo, pues una persona jurídica nunca puede ser responsable de un delito de homicidio en España, por mucho que hayan fallado todos los controles, pues no es uno de los delitos que lleva aparejada la responsabilidad penal. También por quién tiene que ser cometido el delito, que es lo que comenté antes, por representantes legales o aquellos que actuando individualmente o como parte de un colectivo, de un órgano colegiado, están autorizados para tomar decisiones, ¿no? Tienen poderes, son representantes legales, o aquellos, cualquier empleado que, bueno, por falta de control ha podido pues, eludir el control. Y además el Tribunal Supremo Español
está añadiendo un requisito que es el déficit organizativo, porque se cree, bueno, un poco esto es muy teórico, pero para explicarlo de una manera muy simple, básicamente lo que decimos en el ámbito académico, en el ámbito más teórico, ¿no? Es que la persona jurídica no es automática la traslación de responsabilidad. Quiere decir, se podría cometer un delito dentro de la... A ver, siempre que la persona jurídica tenga responsabilidad, ha tenido que haber responsabilidad de una persona física dentro de la organización. Alguien tenía que haber cometido un delito. Pero no siempre que alguien cometa un delito hay responsabilidad corporativa, ¿vale? Esto es importante. Y además el Tribunal Supremo, perdón, lo que pide es un plus, porque eso ya en el plano más teórico se está diciendo que, bueno, que no es posible hacer una traslación tan automática, ¿no?, de la responsabilidad. Quiere decir, delito cometido por una persona física directamente desemboca en una responsabilidad penal. Entonces, el plus que se está buscando, algo adicional, es el déficit organizativo. Entonces, lo que se está buscando es que efectivamente no ha habido controles necesarios para prevenir esta conducta. Y esta es un poco la parte de dolo, ¿no?, de culpa de la propia organización, ¿vale? Entonces, la culpa, pues, reside en el defecto organizativo, porque yo, entidad, no he hecho todo lo posible para prevenir. Y por eso, básicamente, estamos hablando del tema de compliance, porque así es como probamos que nosotros, en caso de que haya algún problema, hemos hecho todo lo posible. Luego, os estaba comentando, el catálogo de delitos es un catálogo cerrado. No vamos a pasar ni mucho menos por todos ellos, pero bueno, algunos ejemplos, pues tráfico ilegal de órganos, estafa, frustración de la ejecución, básicamente cuando se están ocultando bienes en medio de un procedimiento de ejecución para no ser susceptibles de embargo, corrupción, blanqueo, pues todo tipo de falsificaciones, tráfico de drogas y últimamente con las últimas reformas también delitos contra la integridad moral y contra la libertad sexual. Y aquí llegamos al momento de las penas, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la consecuencia de haberse generado una responsabilidad penal de la persona jurídica? Por un lado para la entidad y por otro lado para las personas que cometen el delito. Como hemos dicho, estas dos responsabilidades son independientes, quiere decir que pueden coexistir, puede haber responsabilidad de la persona jurídica y la responsabilidad de la persona física. Además, el Código Penal dice que hay un apartado que dice que no es necesario para que se genere la responsabilidad penal de la persona jurídica, de la entidad, no es necesario identificar la persona que ha cometido el delito. Solamente con tener la certeza de que se ha cometido un delito por algún empleado ya nos vale, ¿no? Bueno, pero básicamente, por ir al grano, ¿cuáles son de qué responsabilidad estamos hablando en concreto, ¿vale? Pues estamos hablando de la responsabilidad penal de la persona jurídica, de la entidad. ¿Y en qué se traduce? Pues el Código Penal pues, prevé varias sanciones. Lo que más vemos y lo que más se impone en la práctica son las sanciones pecuniarias, multa, millonarias, pueden llegar a decenas de millones, liquidación de la entidad, suspensión de la actividad por un plazo inferior de 5 años, el cierre del local, o que se prohíba pues, que se ejerza cierto tipo de actividad en el futuro, ¿vale? Hablando de la liquidación, también hay que tener en cuenta que esto es como la muerte civil, quiere decir que si se decreta, que no son muchos los casos que suele pasar, pero puede ser incluso que se decrete la disolución de la persona jurídica, que desaparezca. Pero, como hemos dicho, lo más habitual es una multa, ¿no? También hay que tener en cuenta que aparte de la responsabilidad penal tenemos una parte de responsabilidad civil derivada del delito, quiere decir todo tipo de daños que se hayan podido generar con la actuación criminal. Y por otra parte estamos hablando de la responsabilidad de las personas que han infringido que han cometido el delito, ¿no? Pues responsabilidad penal en este caso pues puede ser de los patronos o de miembros de la junta directiva o órgano rector,
en función de, bueno, de la tipología de delito que sea, esto hay mucha casuística, y las sanciones disciplinarias que se podrían pues, interponer dentro del ámbito, ¿no?, interno. Y en cuanto a los programas de compliance, que como hemos dicho, simplemente hago esta introducción y luego mi compañera Sonsoles va a seguir un poco contándoos qué es el compliance, con mucho más detalle, como hemos dicho, y ya con mucho más conocimiento de causa, después de haber tenido estas guías que seguimos teniendo, ¿no?, de la Fiscalía y de la jurisprudencia sobre qué es lo que se espera de las entidades cada vez más para decir que están cumpliendo y que podrían efectivamente, a pesar de que se haya cometido un delito, pues eximirse de la pena, ¿no? Entonces, estamos hablando de la adopción de un modelo de prevención o programa de compliance que puede conllevar la exención de la responsabilidad penal. Y esto el Código Penal lo dice en los siguientes términos, ¿no? ¿Cuál es el supuesto de exención de la pena? Exención quiere decir que no hay pena, ¿vale? Porque luego puede haber situaciones de atenuación. Atenuación es que se baja la pena, pero estamos hablando de extinción de la responsabilidad, simplemente que no se tiene en consideración, ¿no? Pues cuando con anterioridad a la comisión del delito la dirección de la empresa haya implantado modelos eficaces de organización y gestión. Estos son los vocablos que utiliza el Código Penal, pero básicamente los modelos eficaces de organización y gestión es un programa de compliance, que ya veremos a lo largo de todo el curso cuáles son los componentes, ¿no?, qué es lo que tiene que tener. Y también otro requisito es que se haya delegado, por así decir, la supervisión de la actuación de cumplimiento y del modelo en un órgano independiente, que es donde llegamos a la figura del compliance officer, que también lo vamos a hablar con más detalle ahora mismo. Y yo creo que lo voy a dejar aquí para darle paso a Sonsoles, que os va a contar más detalles sobre el tema de los programas de compliance. Gracias, Sonia. ¿Se me escucha bien? Toma, te dejo esto por si se incorpora alguien más para ir aceptándole ahí. Seguimos, si queréis, con esta segunda parte y luego ya dejamos el turno de preguntas. No vamos muy bien de tiempo, pero yo creo que también la parte más interesante es que vosotros nos contéis. Entonces voy a procurar hacerlo más escueto, también sabiendo que luego vais a tener sesiones en concreto de todos estos temas que están saliendo, del compliance officer, de las policies. Pero sí que quería decir antes de nada que sin conoceros, porque, bueno, alguna cara sí que resulta un poco conocida, pero en general sin conocer bien ni el tamaño ni el sector en el que operáis, ni si ya tenéis, por ejemplo, implantado un modelo de compliance, si venís aquí también viendo formas de mejorarlo, de actualizarlo, que le vayáis dando una vuelta intentando aplicarlo a vuestro caso concreto, porque creo que eso en el fondo es lo que se pretende con esta charla, ¿no? Que le deis una vuelta conforme a lo vuestro y que en lo que os podamos ayudar a que eso luego realmente se materialice, que lo hagamos así, porque lo último que querríamos es que vieseis esto como una cosa lejana o difícil de aplicar, o etcétera. ¿Vale? Aquí simplemente hemos copiado alguna jurisprudencia, pero tampoco vamos a seguir con esta parte tan teórica. La reflexión que queríamos traer aquí es que esto, desde que se implantó, estamos hablando de concretamente programas de compliance 2015, hay mucha jurisprudencia de este tema. Bueno, por supuesto, no tanta como en otros países en los que este tema lleva años funcionando, pues como puede ser Estados Unidos, Italia, en fin. Pero bueno, España también está ahí y tenemos nuestras sentencias y se está aplicando. Y los compliance y los programas de compliance, llamadlo programa, modelo, da igual, realmente sirven y se van trabajando y en sede de instrucción, en sede de los tribunales, se va viendo pues, su efectividad, se van puliendo los criterios. Y aquí en esto es cierto que no hay tanta jurisprudencia en el tercer sector, pero bueno, pues también es una buena oportunidad para que no la haya en el mal sentido, ¿no? En esto también las fundaciones entran dentro de ámbito de entidades, empresas, perdonadnos si alguna vez nos referimos globalmente así al término, porque para empezar el Código Penal tampoco lo distingue. Y en ese sentido, así como, por ejemplo, partidos políticos, sindicatos están excluidos, las fundaciones entran como una entidad con personalidad jurídica más y, en general, todos los controles que propone o toda la regulación la aplica indistintamente, ¿vale? Entonces, bueno, para que tengáis el dato, esta sentencia que copiamos aquí, la bisiesta, es muy conocida. Como veis, es de 2016, es después de que ya
se haya introducido el tema de los programas de compliance en la reforma que comentaba Sonia. Y bueno, y ya os digo que como estas pues han surgido muchas en el ámbito del fútbol, del sector bancario, en fin, de todo hay. Por no repetirnos, aquí entrando ya en lo que es un programa de compliance, la normativa a la que vamos a acudir es, como bien ha dicho Sonia, el Código Penal, sobre todo la circular. Y allí, bueno, la regulación es más, sobre todo la circular es mucho más extensiva, estamos hablando de un documento ya de unas cuantas páginas, tampoco tantas, ¿no? Yo creo que tendrá menos de 20, una cosa así, debe estar por ahí. Lo del Código Penal es un poco más complejo. Y después de poner en conjunto los dos documentos, sí que podemos extraer una serie de requisitos que todos los modelos tienen que tener. Cuando hablamos de modelo, también porque creo que a veces puede parecer un término muy práctico, estamos hablando generalmente de un documento que se llama tal cual, Modelo de Prevención de Delitos. Y este documento y la matriz de riesgos sean probablemente los pilares de todo el programa y los únicos que, digamos, son imprescindibles. Luego, el resto ya podemos hablar de algo que dependerá más de la realidad de cada asociación. Me explico, pues habrá fundaciones que tengan un código de conducta, no sé, para terceros con los que interactúe. Podemos hablar de políticas de gastos, de viajes, muchas políticas, ¿de acuerdo? Pero como digo, como tal, viendo la normativa y viendo la práctica, lo imprescindible, por así decir, es este documento que en general es tampoco demasiado extenso, demasiado farragoso, o es lo que se pretende, ¿vale? En este documento, como decía, lo fundamental es hacer una identificación de la radiografía de cada entidad, lo que se llama un mapa de riesgos penales, en el que pues uno básicamente recoge y evalúa y dice, bueno, pues tengo varios sectores de actividad. Si soy una empresa tecnológica, pues un claro eje va a ser toda mi actividad en el mundo digital, cómo prevengo yo ahí los temas de protección de datos, etcétera. Si me dedico al sector inmobiliario, pues tengo una parte muy importante de promoción inmobiliaria, de interactuar con potenciales clientes, etcétera. Entonces, se segmentan todas esas actividades y se ven a continuación los controles que haya para prevenir riesgos que se puedan derivar de esas actividades diarias. Es lo que pongo ahí en el punto número 2 de protocolos o procedimientos que concreten cómo se toman las decisiones y cómo se ejecutan los procesos dentro de la empresa. Empresa/fundación. En cuanto a los recursos financieros, también es una parte fundamental de todo modelo, porque al final en el mundo de la empresa y en el mundo del penal económico, que es de lo que estamos hablando aquí, pues toda la parte financiera tiene un claro componente. Y sí que lo lógico es que toda fundación, toda asociación sí tenga una mínima regulación de cómo controla sus flujos, de dónde vienen sus ingresos y más en el caso de una entidad del tercer sector. Un cuarto punto que se exige de todos los de todos los programas es que haya canales internos para informar sobre posibles incumplimientos, lo que comentábamos de los canales de denuncias y que además en entidades del tercer sector ya venía exigido por la normativa de blanqueo de capitales. En quinto lugar, el establecimiento de un sistema disciplinario. Es lógico, lo que se pretende aquí es desincentivar las conductas, las comisiones de delitos. Entonces, se exige también en concreto que las empresas diseñen y cuenten con este sistema de sanciones para poder prevenirlo. Y luego, en sexto lugar, que el sistema se revise, se verifique, se actualice, porque llega un momento, y vosotros lo sabéis mejor que nosotras, que la empresa es cambiante, puede aumentar el número de empleados, puede variar, por ejemplo, la presencia geográfica que tenemos, ¿no? De haber pasado de una empresa operando en un país pequeño y luego de pronto expandirse internacionalmente, no tendría sentido arrastrar un modelo de hace 5 años que ya se me ha quedado obsoleto. Entonces, no se especifica un plazo concreto de revisión periódica, pero bueno, será algo que claramente se tenga que revisar cuando se implemente y se adapte el programa. Me detengo un poco más en el mapa de riesgos, aunque como digo, habrá una sesión muy buena, porque además la tuvimos también el año pasado y es verdad que esto es muy, muy práctico. En el tema del mapa de riesgos,
Aquí nosotras, en nuestra experiencia también, que hemos elaborado unos pocos, tanto para entidades del tercer sector como para empresas, no hay una única forma de hacerlo. Y quizás alguno esté familiarizado o haya visto alguno de estos mapas de riesgo, suelen tener colores o graduaciones de números para medir el tipo de controles. Ya os digo, aquí no hay una única fórmula, pero sí que la idea es que todo mapa de riesgos siga este proceso que enumeramos aquí, que uno identifique los riesgos propios de su actividad y repase una serie de controles, ¿no? Pues imaginaos, en la toma de decisiones, por poner un ejemplo, si yo tengo detectado que una parte muy importante de mi actividad es la contratación con proveedores, puedo establecer un control que es que como mínimo exijo una terna de 3 proveedores que acudan a mi proceso para asegurarme que la decisión es más imparcial y que al menos he hecho una valoración de varios candidatos, que no simplemente me he ido a dedo a uno de ellos, por ejemplo. Repaso mis controles existentes y en función de eso valoro cómo se me quedan los riesgos finales. Siempre, de todas formas, con un mínimo margen de mejora, porque también es algo muy, muy lógico, ¿no? El decir, hombre, no puedo tener un modelo perfecto, no puede ser que ya después de este mapa de riesgos haya minimizado al 0,00 todos mis riesgos. No. Entonces, normalmente siempre quedan ahí cuestiones pues, de mejora, de recomendación, que la idea es que se vayan revisando con el paso del tiempo. Aquí, siguiendo con la parte del mapa de riesgos, hemos incluido algunas, como digo, pues algunos de los principales riesgos que a grosso modo vemos que pueden darse en vuestro sector, pero como decimos, coger esto con pinzas porque puede ser que no os aplique nada. Pero, por ejemplo, en el escenario de que recibáis subvenciones públicas, esa actividad, que por supuesto es perfecta, pero claro, se percibe como un riesgo no necesariamente malo, pero que hay que cuidar y que hay que controlar. O ya, bueno, entrando en la parte de blanqueo de capitales, es verdad que los riesgos derivados de transacciones con donantes, con luego aplicación de los fondos, hay una normativa un poco más estricta que directamente ya ni siquiera no dejan tanto margen de controles, sino que directamente regulan unos cuantos y dicen, no, bueno, tienes que hacer esto, esto y esto. O el tema de la contratación con proveedores, que era el que os mencionaba antes. En negrita sería aparece reflejado el delito que podría conllevar esa conducta, que está dentro de los que podrían traer responsabilidad penal para la Fundación. Siguiendo con los requisitos que os acordáis de la slide esa con la flecha hacia abajo de los 6, está el mapa de riesgos. Me detengo un poco más en la figura del Compliance Officer. Aquí este requisito está expresamente recogido en el Código Penal y es verdad que es una parte muy importante. La idoneidad o los requisitos que tenga que tener este órgano dependerán mucho del caso en concreto. Principalmente es verdad que por volumen de empleados, por volumen de negocio, pues esos suelen ser dos criterios muy buenos para tener, o presencia internacional también, suelen ser criterios lógicos para determinar, por ejemplo, si estamos ante un órgano colegiado o no. Y la idea, bueno, es que se ejerza esta supervisión y aplicación del modelo, que sea desde luego quien se haya encargado de supervisar el contenido y luego quien lo presente en su caso al órgano competente para aprobarlo, que pues previsiblemente sería el patronato, por ejemplo. Luego hay otra serie de funciones que pueden estar más o menos vinculadas y ya os digo, es un tema bastante complejo. Hay veces en que el compliance officer ocupa un cargo legal dentro de la propia empresa, ocupa, por ejemplo, un puesto de responsable de compliance, entonces tiene todo el sentido del mundo que sea él el responsable del modelo. Varía mucho y ya os digo que esto es un tema perfecto de discusión para que lo veáis en vuestro caso concreto. Otra de las funciones que puede asumir es el recibir las denuncias que se emitan a través del canal de denuncias, que la figura que recoge esta normativa, ahora la veremos si recoge algunos requisitos de esta persona. Y bueno, como distintas funciones, las que incluimos ahí, que principal y básicamente es el responsable del modelo y que debe revisar, mantener la documentación y asegurarse de que sigue vigente y en forma. Es importante que sea parte de la empresa, eso no lo he dicho. No
lo suyo no es que se externalice la función en otro, porque tiene que ser alguien que conozca de verdad la empresa, la organización y que esté al tanto de todo lo que pase. Vale, y con esto enlazamos con otro de los requisitos del programa, que es el tema de los canales de denuncia, que como bien ha anunciado Sonia, es un tema que ahora está más de moda, por así decir. Todavía no está tan de moda denunciar a través de ellos, eso también os lo anticipamos, pero bueno, es algo que poco a poco va calando cada vez más. Probablemente porque, bueno, en España siempre ha tenido mala fama el denunciar o el chivarse, que se suele decir, del compañero, y preferimos hacerlo internamente. En otras jurisdicciones es algo que lleva muchos años implantado y que funciona muy bien. Y como os digo, ahora mismo, aunque está todavía pendientes de aplicarse cosas, o sea, pendientes de aprobarse cosas bastante importantes de esta norma, sí que se va ganando un poco más en sensibilidad. Para que tengáis un poco el contexto, esto proviene de una normativa europea, la directiva Whistleblower, y bueno, España y tantos otros países tardó bastante en transponerlo, porque dentro de las normas que se aprueban en sede de la Unión Europea, hay algunas que directamente son aplicables, como si las hubiese aprobado el Parlamento español, y hay otras, en cambio, que necesitan que el Parlamento español sea el que valide y apruebe su propia norma con el contenido de esa directiva, por así decir. Y esto es lo que ha pasado en este caso y por eso llevamos unos años ahí de retraso. El caso es que ya llegamos a febrero de 2023, ya llevamos año y medio con esta norma. Y básicamente se exige a empresas de más de 50 trabajadores que tengan implantado un canal de denuncias como requisito para todos. Como os digo, además en el caso de entidades del tercer sector, esta obligación ya existía con independencia del volumen. Y bueno, la figura del responsable del sistema es como la ley denomina a esta persona que recibe las denuncias, se permiten las denuncias anónimas. Con que se permite, me refiero a que la empresa tiene que hacer que se permitan. Es decir, que este responsable o los responsables de la empresa, que a la hora de redactar y de implementarlo, tienen que dar la opción a las personas que lo puedan utilizar de hacerlo de manera anónima. En general pueden informar los empleados por cuenta ajena en sentido amplio y luego la norma va detallando muchos más sujetos que podrían hacerlo. Pero bueno, este es un poco el concepto. Y luego, como os digo, hay una serie de requisitos de cómo tienen que tratarse las denuncias. Sobre todo se pone mucho el eje en la prohibición de represalias. Porque claro, si esto no funciona, es que esto no habría manera de implementarlo. Entonces es el eje básico de la norma el que se consiga garantizar una completa confidencialidad de la denuncia, que se investigue de manera discreta, que no haya ningún tipo de mal comentario, de represalia por parte de otros compañeros dentro de la empresa. Y bueno, junto a esto ya por último también se garantiza una serie de normativa de protección de datos que ya veréis más adelante. Vale. Y ya por último, cerrando con los requisitos de un programa de compliance, esta formación no estaba incluida dentro del listado que hemos enumerado ahí de los 6 puntos, porque no está tan explícitamente redactado de forma literal en el artículo, pero bueno, es bastante unánime que como dentro de lo que exige el legislador se encuentra ese aseguramiento de que los empleados conocen el modelo y demás, es bastante implícito y de suyo que sí que todas las empresas tienen que dar una formación en materia de compliance a sus empleados y en vuestro caso fundaciones, pues a los sujetos interesados que puedan estar en el día a día implicados, se prevé que tengan que hacer esta formación. ¿Cada cuánto? ¿A qué personas? Pues de nuevo volvemos a un bonito espectro que dependerá de la realidad de vuestra entidad, ¿vale? Pero bueno, sí que dándole una vuelta, ¿no?, a cuál podría ser vuestra realidad, pues en general, y por proponeros alguna opción, pues preparar un welcome pack cada vez está más de moda en todos los sentidos, no solo ya de compliance penal, sino en general de cara a recibir a nuevos empleados y puede ser una buena idea. Se puede aprovechar ahí para darles el código ético o un handbook employee, bueno, como digo, ideas sueltas por si os puede venir bien. A personas beneficiarias supongo que también entenderá, también dependerá de vuestra realidad y de hasta qué punto estas personas vayan a poder
interactuar o afectar de alguna forma a vuestra operativa, no lo sé. Y luego a los donantes, pues también, en general, como involucrarles todo lo que se pueda, tenerles al tanto. Eso sí que creo que en general esto ya es una recomendación más práctica, pero que al donante creo que sí le gusta saber, ¿no?, que está trabajando con una empresa sólida, que está ya más allá de la formación, sino que esté al tanto de, hombre, que esto es algo que se está cuidando y que se valora. Creo que sí puede ser un punto bastante favorable para vosotros, el decirles que habéis implementado esto. Y ya por último, cerrando con algunas cuestiones desde el punto de vista práctico, menciono ahí algunos tips. El tema del nombramiento de un órgano de supervisión, como digo, será probablemente el eje central de vuestro, de las notas o de lo que vayáis pensando a raíz de esto, pero que sepáis que efectivamente existen muchas fórmulas y que no existe una única manera de nombrar a este órgano. En general, sí creemos que es fundamental, y apelo aquí también a otro concepto que aparece mucho en la circular, que es el tema de la cultura ética y de la cultura de compliance. Se utiliza mucho el término, es muy bonito, es fácil de retener, pero sí es algo que vemos mucho, que antes quizá las empresas eran más estancas en, bueno, esto aquí se hace legal, aquí se hace financiero, y ahora cada vez más se pretende como que haya mayor conocimiento y más en temas legales y éticos. Y sobre todo también no puede ser que haya puestos directivos, un patronato que realmente no esté involucrado en lo que pasa en el día a día. Entonces aquí es fundamental el tema de los canales de reporte, y esto también lo vemos mucho, que la manera de hacerlo o la manera de eficienciar reuniones, llamadas, es un tema, pero desde luego sí compensa que se sepa bien dónde está y cómo se está haciendo cada cosa, y qué cosas que pueden parecer muy evidentes cuando uno las cuenta o las traslada hacia arriba, aguas arriba, igual no es tan evidente. Entonces, bueno, valorar esa rendición de cuentas también como algo bueno, no tanto desde el estoy espiándote o estoy yéndome de más en el ámbito de mis funciones, sino como algo positivo. Y como digo, esto es algo muy a desarrollar pues, en un código ético, en esta formación, etcétera, que vaya calando poco a poco. Incluimos también una breve mención al tema de la responsabilidad para la implantación, porque esto desde luego tiene que empezar por arriba, no al empleado o a la persona, al donante, le va a llegar, pero de esto empieza desde un punto más alto. Y simplemente también que os animamos a que le deis una vuelta al tema de qué políticas o qué procedimientos creéis que os faltan, porque probablemente veáis también en el ámbito de lo que operéis, veis lo que hagan otros colegas, veis lo que hagan otras fundaciones y que digáis, yo creo que en esto voy coja o cojo, y que veáis también cómo queréis hacerlos o qué posibilidades tendríais para realmente hacerlo posible, ya sea desde solicitar un asesoramiento externo porque tenéis fondos para ello, o porque tenéis un equipo legal interno muy completo que puede hacerlo, no lo sé, que le deis un poco una vuelta a esto. Y no sé si queréis que hagamos alguno si os parece, habíamos incluido aquí un par de supuestos. Yo creo que podemos hacer uno, aunque sea, o dos, y antes de pasar a esto, bueno, no tiene mayor complejidad, ¿vale? Ya os pedimos el último esfuerzo, que esta parte siempre a veces cuesta como meter. Pero sí queríamos, con estos supuestos, tratar de mentalizar de cosas que os tienen que resonar o que tienen que llamaros la atención en si realmente hemos conseguido que haya calado algo de lo que decimos aquí, de la importancia de la responsabilidad penal. Simplemente contamos que hay una fundación española que tiene implantado un modelo de prevención penal y después implanta un modelo de prevención, un buen punto, en 2023. Llega en 2022 y en 2023 llega a un acuerdo con un hospital al que destina una cantidad. Y uno de los voluntarios de la fundación realiza un minucioso ejercicio de identificación de titularidad real de la persona que ha donado esta cantidad, y algunas cuestiones quedan pendientes de concretar. ¿Vale? Este es el supuesto, y lo que incluimos a continuación son puntos que igual tendrían que resonar o como que tengáis en cuenta, ¿no? Pues primero, que el tema de implantar un modelo de prevención penal no simplemente supone ya que la Fundación se puede quedar tranquila, no ese es el mensaje que queremos trasladar, tampoco desde luego el contrario, de pensar que esto no sirve para nada o de que esto puede traer consecuencias muy graves, pero desde luego que hace falta lo que mencionaba Sonia, que sea eficaz, que esté adaptado, etcétera.
El tema de los voluntarios, pues hablo por hablar, pero efectivamente un voluntario también es una persona que puede llegar a tener responsabilidad si tiene una efectiva supervisión o si podría llegar, no sé, también voluntarios es un poco amplio, no sé qué tipo de contrato puede tener, no lo sé, pero esas son preguntas que tendríais que haceros. De bueno, y entonces efectivamente entraría dentro del ámbito de un empleado, sí, no, ¿cómo lo hago, no? O qué tipo de formación le estoy dando, qué tipo de decisiones puede dar, pues por lo menos que resuene. Respuesta, ¿no? Vale, hemos pedido una serie de documentos para identificar al donante y quedan algunas cuestiones pendientes de concretar. Bueno, seguro que lo sabéis mejor que yo, pues no es lo mismo que falte de aportar un DNI porque está caducado el anterior que caducó el mes pasado o que falte una escritura de propiedad, en fin, de la que deriva la herencia, por ejemplo. O sea, que también pues ojo con qué cosas dentro de mis controles están un poco desfasadas o no terminan de ser eficaces. Mencionamos también el tema de que salta a la prensa la noticia de que el hospital es parte de una trama de corrupción. Yo tengo definido un plan de respuesta ante un posible impacto reputacional rápido. Sabría a quién contactar, sabría a quién no. Por ejemplo, mi fundación, no todos, pero desde luego personas que tengan responsabilidad, ¿tienen claro qué protocolo seguir con los medios de comunicación? ¿O de pronto ha pasado alguna vez que ha venido alguien y, no, pues he concedido una entrevista, me han hecho un par de preguntas del Confidencial y yo me he enterado 3 días después? Bueno, pues lo mismo. Esto enlaza un poco con el tema de los controles, sobre todo. ¿Vale? Y luego el último caso que hemos puesto aquí recoge el supuesto de una fundación que se dedica a la ayuda de niños y no cuenta, estamos en el caso contrario, no cuenta con modelo de compliance ni de blanqueo, pero no ha tenido cambios relevantes y tampoco ha sufrido ningún incidente ni irregularidad. En 2023 necesita fondos para realizar obras y el inversor tiene la sede en las Islas Caimán. Y después ofrece financiar parte siempre que a cambio acepten hacer todo lo posible por facilitar, término amplio español, véase tomar un café, así con un alcalde en el Ayuntamiento de Monzón. Y tras escuchar esta petición, uno de los empleados de la Fundación decide poner los hechos inmediatamente en conocimiento del SEPLAN. Bueno, aquí hemos puesto el hincapié en el tema de blanqueo de capitales. Como digo, aquí hay una regulación bastante más estricta. Esta entidad, esta fundación, debería tener un manual y unos procedimientos de blanqueo, con lo cual simplemente por no tenerlo ya estaría incumpliendo. La cuestión de, y bueno, esto enlaza con el principio y el final del apartado, ¿no? De, oye, ¿qué comunicaciones tengo que hacer al SEPLAC? ¿Qué cuestiones son susceptibles de comunicar? Está bastante regulado en la norma y aquí pues simplemente me remito a la próxima sesión. El tema de no haber sufrido, que no haya pasado nada, creo que es un buen recordatorio de decir, bueno, pues queremos que no pase y por eso estamos todos aquí. Y ya está. Y bueno, simplemente también poner el hincapié, que os lo adelantamos ya, dentro de todos los controles o todas las conductas, todo lo que tiene que ver con funcionarios públicos, siempre más cuidado que nunca. Todo lo que se refiere a subvenciones, en fin, que en general sí que es de los ámbitos más sensibles, seguro, dentro de todo mapa de riesgos y de todo modelo de prevención. Lo dejamos aquí, si os parece.